¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema laboral. Esta semana se ha conmemorado un año más del Día del Trabajo, el 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha en la que se recuerda esta jornada histórica de trabajadores en Estados Unidos en reclamo de los derechos laborales. Derechos laborales de los cuales ahora algunos disfrutamos, otros tal vez no lo hacemos, pero que nos genera siempre, cada año, la polémica. ¿Cómo estamos en el país en la situación de los derechos laborales? ¿Cómo está el tema del régimen laboral? ¿Y qué es lo que se está haciendo desde el Estado y desde las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores para, de alguna manera, promover esta situación, esta mejora laboral? Para hablar sobre ello, hablar también un poco de costos, de lo que significa todo este tema de los derechos laborales, estamos con el economista de la Universidad del Pacífico, Fernando Cuadros. Él es especialista en temas laborales y le damos la más cordial bienvenida. Señor Cuadros, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, en primer lugar, uno revisa un poco la historia de los regímenes laborales en el país y determina que es a partir del 90, en el régimen fujimorista, cuando empieza esta flexibilización del régimen laboral, donde los trabajadores empiezan a perder ciertos derechos, hay mayores beneficios aparentemente para las empresas. ¿Cuál es la situación ahora cuando uno revisa la cantidad de regímenes laborales que hay? El CAS, el 728, algunos que todavía trabajan con recibos por honorarios, servicios no personales, es decir, la cantidad de regímenes que existen. Efectivamente, a partir de inicios de los años 90, ¿no? Con la reforma laboral del gobierno de Fujimori, se buscó flexibilizar el mercado de trabajo, ¿no? Con el objetivo de fomentar la formalización laboral, ¿no? Entonces se reguló la contratación temporal, hizo más fácil contratar a plazo fijo a los trabajadores, se restringió un poco el acceso a la negociación colectiva, lo que finalmente tuvo algunos efectos perjudiciales en el mercado de trabajo. Curiosamente, a partir de los gobiernos democráticos se empiezan a desarrollar un conjunto de regímenes laborales promocionales que tienen como objetivo también formalizar laboralmente a los segmentos más precarios de la economía nacional, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, y que tienen tras de sí una política de reducción de beneficios laborales o de los llamados costos laborales no salariales desde el punto de vista económico, como un medio, digamos, de incentivar, como te decía, la formalización laboral de las empresas, ¿no? Sin embargo, estas políticas de reducción de beneficios laborales o costos laborales no han sido muy potentes, muy efectivas, considerando que desde su establecimiento a inicios de la década del 2000 solo han logrado formalizar alrededor del 8% de microempresas y 7% de pequeñas empresas, a pesar de la significativa reducción de beneficios laborales que traen tras de sí, ¿no? En esta misma lógica se encuentra el régimen agrario, el régimen de promoción agraria, que también reduce beneficios laborales a la mitad en relación al régimen laboral general, pero que sin embargo no ha logrado formalizar masivamente a este segmento de la población que trabaja en el país. Entonces, actualmente estamos en un contexto donde existe un régimen laboral general complementado por un conjunto de regímenes laborales promocionales, como el de las MIPE, el régimen agrario y el del trabajo del hogar, que lamentablemente no han logrado formalizar a una masa importante de trabajadores asalariados. Incluso se está hablando de una disminución de esos regímenes y sacar al menos dos de esos tipos de regímenes laborales. Exacto, ¿no? Lo que se habla es de eliminar el régimen de exportación no tradicional y el régimen agrícola, ¿no? El régimen de exportación no tradicional en realidad brinda los mismos beneficios laborales que el régimen privado general 728, con la particularidad de que permite contratar temporalmente a los trabajadores sin ningún tipo de cumplimiento de requisito en cuanto al cumplimiento del principio de causalidad, ¿no? Entonces se puede contratar temporalmente a un trabajador para labores indefinidas, ¿no? Vinculadas a la exportación no tradicional en el país. Y el otro régimen es el régimen agrícola, que reduce, como te comentaba, la mitad los beneficios laborales en relación al régimen general y que no tenía un efecto formalizador muy importante, ¿no? Considerando que alrededor del 95% de trabajadores beneficiados con el régimen agrícola forman parte de empresas agroexportadoras que tienen una planilla con más de 100 trabajadores y que en la práctica están en perfecta capacidad de cumplir con el costo de la regulación laboral general. Ahora, ¿qué tan difícil es hablar de una mejora en el sistema laboral cuando en el país tenemos un porcentaje bastante alto, más del 75%
de trabajadores que laboran dentro de ese sector de la economía informal, que pueden estar en trabajos, digamos, no necesariamente precarios, pero que no cuentan con ningún tipo de beneficio. Así es. Ahí hay un tema que precisar con el concepto de informalidad, ¿no? La informalidad es un fenómeno multidimensional, ¿no? Exacto. Entonces, hay informalidad laboral, informalidad tributaria, informalidad en el campo registral municipal, entre otros tipos de informalidad, ¿no? En relación a la regulación laboral general, lo que interesa es la informalidad laboral. Y solo puede haber informalidad laboral en aquellos ámbitos del mercado de trabajo sujetos a un régimen laboral, que tienen una regulación laboral que cumplir. Estamos hablando de los asalariados del segmento empresarial privado, ya sea de la micro, pequeña, mediana o gran empresa, los asalariados del sector público y los trabajadores del hogar. Solo en este ámbito cabe hablar propiamente de informalidad laboral, ¿no? Y en este grupo hemos visto una importante reducción de la informalidad laboral, sobre todo en el segmento empresarial privado, considerando que en el periodo que va del año 2004 al 2015, esta informalidad laboral se ha reducido en alrededor de 14 puntos porcentuales, pasando del 69 al 55%. Curiosamente, esta informalidad se ha reducido fundamentalmente en los segmentos sujetos a la regulación general, ¿no? Mientras que en los segmentos que cuentan con regímenes laborales promocionales especiales, la informalidad casi que se ha mantenido estancada. Este es el primer grupo donde podríamos hablar propiamente de informalidad laboral. En el caso del resto de la P ocupada, cabría hablar de informalidad tributaria o de falta de cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores independientes, que trabajan por cuenta propia, y los trabajadores familiares que no están sujetos al vínculo laboral. Entonces, cuando hablemos de informalidad, es importante segmentar adecuadamente el mercado de trabajo y focalizar el análisis, ¿no? Para no caer en sobredimensionar el problema de la informalidad laboral vinculada a la relación de dependencia y que después se achaque a los regímenes laborales supuestamente rígidos o muy costosos la cantidad importante de informalidad que hay en el país. ¿Por qué el régimen del CAS, de la Contratación Administrativa de Servicios, implementada en el gobierno aprista, terminó generalizándose en todo el sector estatal? Se han ido dando a cuentagotas algunos beneficios para tratar de estar más o menos al mismo nivel de los 728 o de los nombrados, pero ¿por qué el CAS ha terminado generalizándose y se ha convertido en el Estado en la norma prácticamente para la contratación de trabajadores? El CAS representa alrededor del 22% del empleo público del país. Y efectivamente fue creado en el gobierno aprista en el año 2008 como una posible solución, primera solución al problema de los servicios no personales, ¿no? Que abundaba en el Estado, que era gente contratada por la modalidad de locación de servicios, pero que en realidad en la mayoría de casos realizaba labores subordinadas. Giraba recibo por honorarios, pero estaba más de 8 horas en la... Exactamente. Y fue creado como un régimen temporal el CAS, ¿no? Que efectivamente debe tener una vigencia temporal, no permanente en el tiempo, ¿no? Y permitió que se le dé ciertos beneficios laborales a los trabajadores de CNP. Ahora, lo que se trata ahora es de que el régimen CAS vaya desapareciendo en el tiempo y que sea reemplazado fundamentalmente por la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que es una reforma que se inició en el gobierno de Humala y que busca estandarizar los regímenes laborales en el Estado para el personal administrativo, de tal forma que en un futuro ya no exista régimen CAS 728-276, sino un solo régimen que es el del Servicio Civil, que en la práctica tiene los mismos beneficios laborales que el régimen 728, solo que implica el desarrollo de una carrera meritocrática, de un acceso meritocrático al Estado y un continuo seguimiento al adecuado rendimiento de los trabajadores, ¿no? Pero que además implica también una inyección mayor de recursos del Estado para poder financiar una mejor capacitación para su capital humano. Digamos que una de las experiencias piloto de esto podría ser un paralelo en la ley de reforma magisterial, ¿no? De la ley de carrera pública, que de alguna manera hace que los profesores ingresen a un sistema meritocrático, vayan ascendiendo de acuerdo a sus méritos, ¿no es cierto?, de sus capacitaciones, que es más o menos también lo que en la ley Servir se busca, ¿no? O sea, que empezar en un nivel, en una escala, e ir avanzando considerablemente y que eso también genere aumento de salario, ¿no? Exacto, ¿no? Se busca generar incentivos para que el trabajador se capacite, mejore su capital humano y pueda acceder a mejores salarios y a mejores puestos, ¿no? Y además busca también ordenar la escala salarial. Actualmente tenemos una escala salarial bastante compleja, muy complicada en los diversos regímenes del Estado, que no permite un manejo adecuado de los recursos humanos, ¿no? Hay, digamos, regímenes donde un salario está compuesto por N conceptos y muchos de ellos no tienen carácter propiamente remunerativo, y lo que finalmente termina perjudicando al trabajador porque su pensión se ve reducida, ¿no? Tener una base de aporte menor a la que realmente genera mes a mes, ¿no? Entonces la ley de servicio civil busca un poco ordenar esta escala salarial para que haya la menor cantidad posible de conceptos. Solo hay 3 conceptos
y que además los trabajadores que realicen labores similares ganen remuneraciones similares. Cuando se dio el caso de la ley Pulpín, esta norma que buscaba, entre comillas, formalizar un poco el tema del empleo juvenil y que generó un rechazo bastante fuerte, generó una de las tres de las marchas más fuertes durante el gobierno de Ollantumala, los voceros de las organizaciones juveniles relacionadas a las centrales sindicales hablaban de lo que se quería era no más normas de ese tipo, sino más bien ya entrar con todo al tema de la Ley General del Trabajo, que es una ley que se viene discutiendo más de una década aproximadamente en el Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo se ve ahora afectado otra vez por el retiro de las centrales sindicales, por el tema del salario mínimo, que es otro tema también aparte. ¿Por qué no se puede avanzar con el tema de la Ley General del Trabajo? Las centrales sindicales acusan al Ministerio y al Consejo de ser muy proempresarial, de no preocuparse por el beneficio de los trabajadores. Exactamente. Tal como señalas, el debate de la Ley General del Trabajo se inició alrededor del año 2003 aproximadamente, ¿no? Con un proyecto de norma que fue debatido por los actores sociales integrantes del Consejo Nacional del Trabajo y que al año 2006 se llegó a consensuar en el 86% de su articulado, ¿no? Sin embargo, quedaron algunos temas pendientes de consenso, algunos temas álgidos vinculados al ejercicio de derechos colectivos, el ejercicio de la huelga, sindicalización, a la regulación de los contratos temporales, entre otros aspectos que aún no se pudo llegar a consenso, ¿no? Entonces, posteriormente, entre idas y venidas, se logró tener un proyecto de Ley General del Trabajo por parte del Ministerio de Trabajo de manera interna, que de alguna manera buscaba reequilibrar todos estos desequilibrios que se generaron con la flexibilización de los 90, ¿no? Entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que no ha habido la decisión política, ¿no?, hace varios gobiernos de poder finalmente aprobar una Ley General del Trabajo que busque restaurar los equilibrios entre empresas y trabajadores que se perdieron en los 90. Entonces ese ha sido lamentablemente un problema, ¿no? Y en cuanto a la ley Pulpín, este era un régimen que un poco continuaba el estilo de política de formalización de la ley MIPE y el régimen agrario, ¿no? Reducir beneficios laborales para fomentar la formalización de los trabajadores, pero que ya se había visto que era una política fracasada, ¿no? Entonces, en esa discusión de la ley Pulpín también poco se enfocó el tema en la necesidad de mejorar la productividad del trabajo, con un conjunto de políticas articuladas por parte del Estado que busquen mejorar el capital humano, incrementar el acceso a financiamiento de las empresas, a mejores tecnologías, mejores procesos de producción, de tal forma que las empresas realmente estén en capacidad de asumir los costos de la regulación general y de formalizarse, ¿no?, sobre todo las más pequeñas. Entonces creo que es hacia ese lado donde deberíamos apuntar ahora, ¿no? Ya no insistir con la reducción de costos laborales, sino más bien reequilibrar los poderes de negociación entre empleadores y trabajadores mediante una ley general de trabajo moderna y a la vez acompañar esto con un proceso de inversión en la mejora de la productividad de los trabajadores y de las empresas. Finalmente, ¿es viable, desde la experiencia que tiene usted, es viable económicamente hablar de un incremento del salario mínimo vital por encima de los 1.500 soles, o como se estaba planteando desde los sectores sindicales? Claro, actualmente el salario mínimo está en 850 soles, ¿no? Y acá es importante señalar que en el año 2007 se aprobó un mecanismo técnico de revisión del salario mínimo en el marco del Consejo Nacional de Trabajo. Es decir, los gremios empresariales, las centrales sindicales que forman parte de este órgano consultivo del Ministerio de Trabajo y del propio Ministerio de Trabajo, en representación del Ejecutivo, lograron llegar a un consenso de un mecanismo técnico de incremento del salario mínimo. Este mecanismo técnico lamentablemente aún no se ha institucionalizado en una norma, de tal forma que no se puede aplicar de manera permanente en el tiempo, ¿no?, de manera periódica. Entonces yo creo que lo que se debería hacer es, en principio, institucionalizar este mecanismo en una norma. ¿De quién depende? ¿Del Ejecutivo o del Congreso? Depende del Ejecutivo. Podría proponer al Ejecutivo esto, no al Congreso, y cuando debe ser ratificado por el Congreso en una ley, pero que sería importante contar con este mecanismo para que ya no haya discusiones políticas y se manosee el tema del salario mínimo, sino que más bien en base a criterios técnicos, como son inflación y productividad en este caso, se evalúen y se analicen los incrementos del salario mínimo, ¿no? Ahora, obviamente que el ideal es que el mínimo cubra al menos la canasta básica de consumo familiar. Sin embargo, es un proceso que no se puede dar de un momento a otro, ¿no?, porque sí podría generar algunos efectos económicos en las empresas más pequeñas, sobre todo. Entonces, este mecanismo, más bien lo que busca es que gradualmente, en base a las mejoras de la productividad del trabajo, el salario mínimo cada vez se acerque más a la cobertura de la canasta básica de consumo familiar, ¿no?, que en adelante pues, se mantenga en un nivel similar a esto. Quedan muchos temas, sin duda, que hay que seguir trabajando y que seguir analizando, y seguramente habrá oportunidad nuevamente de
conversar más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fernando Cuadros, economista de la Universidad del Pacífico, especialista en temas laborales, estuvo con nosotros en Mesa Política. Pueden encontrar esta entrevista y otros productos también realizados por Otra Mirada a través de nuestra página web www.otramirada.p y en redes sociales nos encuentran como Otra Mirada.